cambio, porque ese lugar se usó como centro de acopio por lo del terremoto. Entonces el martes nos avisan, pero creemos que bueno, todo va a estar bajo control y que ese lugar vamos a estar ahí, ¿verdad?, adorando al Señor. Bien, las pastoras ya están listas, las que van a participar en este congreso. Sí, y también declaramos que viene mamá Ana Maldonado ese día. Bueno, parece posible quizá, pero no sé. Ha habido así como que una expectativa de que pueda ser, pero no sé. ¿Verdad? Estamos así con esa expectativa, créanlo. Sí, créanlo. Y sería una bendición que pudiera ella estar, ¿verdad?, un día con nosotros, pero bueno, no sabemos. Pero yo no quito el dedo del renglón y sé que ella va a venir, y si no esta ocasión, yo creo que muy pronto va a venir con nosotros y va a estar con nosotros un fin de semana, quizá un día, quizá dos, pero el que va a venir, eso es un hecho. Ok, así que esto está enfocado, encaminado a toda la familia. Sí, es verdad que va dirigido hacia mujeres, pero hay una carga por toda la familia, por toda la gente. Y bueno, queremos que varones pues no crean que es solo para mujeres. Ustedes también pueden ir y recibir la impartición del Señor en sus vidas. Así que pueden ir toda la familia, sí, para este congreso. Así que hagamos un esfuerzo por estar ahí. Sé que hay una expectación, estamos confiando sobre todo en lo que Dios está haciendo, no en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que Dios está haciendo, y que no lo vemos, pero que ese día vamos a poder disfrutarlo, ¿verdad? El rompimiento, la visitación, la presencia de Dios que va a ser palpable en ese día para todas las familias. Bien, quiero compartir un tema con ustedes que, bien, el día viernes es a punto de las 6 de la tarde, el día sábado a partir de las 9 de la mañana inicia el congreso, sí. Bien, a las 9 de la mañana se abren las puertas y a las 10 de la mañana inicia el congreso, primeramente Dios. Y el domingo, sí, tenemos 2 conferencias allá, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, sí, para que todos puedan participar. Allá va a ser el servicio el próximo domingo, sí, para toda la iglesia. Y pueden registrar, pueden pasar por su pulserita, sí, para que allá no tengan que hacer filas, lo pueden hacer hoy mismo aquí y allá no tengan que formarse, ya llegan directo y entran, ¿verdad? Ok. Quiero compartir con ustedes este tema que tiene que ver con presencia o promesa, o presencia y promesa. En la iglesia siempre se ha tenido en mente que venimos y buscamos a Dios, pero más por la promesa que por la presencia. A veces queremos más promesas que presencia de Dios. Esto se ha vuelto como viral. Esto se ha vuelto como ordinario en la vida de la persona. Y entonces la gente, cuando viene, está buscando una promesa para la resolución de un problema quizá que existe al interior de su hogar, sea en su matrimonio, sea en sus hijos. Vienen buscando a Dios, vienen buscando la promesa cuando
pues voy a ir a ver si Dios me sana, a ver si Dios me quita esta carga, este peso que tengo, me quita este cáncer, esta diabetes, esta artritis. Y entonces a veces se presenta el Evangelio más la promesa que la presencia, y se habla más de la promesa que del que promete. Y repito, se ha vuelto viral, muchas personas vienen buscando la promesa y no al que prometió algo. El último tiempo realmente va a ser muy complicado. Estamos entrando a una etapa, a una fase del último tiempo que es principio de dolores, es el inicio de cosas, de catástrofes, de desgracias, pero eso no solamente es lo que profetiza la Biblia. Podemos hablar de esto, de las desgracias, de las plagas, de las hambrunas, de los terremotos. Y es fuerte hablar de esto, sí, causa temor en la gente que se hable de esto, pero está escrito en la palabra. Pero no solamente el Señor nos habla diciendo que esto es lo que habría de acontecer, sino que así como va a haber algo paralelo. La iglesia nos habla de que en Mateo capítulo 25, que va a haber dos iglesias que van a estar al mismo tiempo caminando dentro de un mismo, quizá, lugar, de una misma comunidad, de un mismo territorio, de la misma nación. Será una iglesia que no tendrá vida espiritual. Habrá una iglesia que ha dejado que el aceite se termine, que la unción se apague, que la presencia deje de ser relevante, que el Espíritu de Dios no sea el máximo dirigente de la vida, de la comunidad, de la sociedad, de ese cuerpo. La Biblia nos habla que la causa que va a detonar esto se llama imprudencia. La imprudencia va a ser lo que va a atraer que detone o que suceda que esa iglesia que va a ser paralela a la otra iglesia, ¿sí?, sea la imprudencia lo que la limite, lo que la apague, lo que la lleve a estar dormida, lo que la lleve a estar pasiva. Será la imprudencia, será la mucha confianza que pongamos más en nuestros rituales, en nuestras liturgias, en nuestros actos. Y está la otra iglesia, la iglesia que estará preparada, que estará llena de la presencia, que estará avivada. La iglesia que tendrá hambre, que no será imprudente, que estará velando, que estará sobria. Tenemos que procurar anhelar la presencia de Dios, desear que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el Salmo 106, de los versículos 24 en adelante voy a leer, sí, y dice así: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Fíjense, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas. Y la murmuración comienza porque no quisieron oír la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Ellos, por supuesto, no entendieron esto, se unieron a Baal Peor,
y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fitnes e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Y dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Y noten lo que dice el versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. ¿De quién estoy hablando? De una nación, de un pueblo que fue rescatado, que fue redimido de la esclavitud. Este pueblo es el pueblo de Israel, que estuvo 400 años cautivo en Egipto, que necesitaron un libertador, porque las cosas eran demasiado difíciles, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Ellos llegaron a la tierra de Egipto por una razón. José, el hijo de Jacob, había llegado a la tierra de Egipto. Sus hermanos lo habían vendido y llegó a la tierra de Egipto para ser esclavo. Y estuvo cerca de 13 años José como esclavo. Primeramente fue vendido por sus hermanos, porque sus hermanos le tuvieron envidia. Sus hermanos lo celaron, porque él tenía favor, él tenía gracia delante de su padre. Pero esa gracia y ese favor que su padre sentía es por lo que él cargaba. No porque tuviera 17 años y acusara a sus hermanos. Fue la causa por la cual sus hermanos decidieron arrojarlo a una cisterna para que muriera. Sino que había algo en él. Había algo que estaba dentro de él. Había algo que de su rostro emanaba. De tal manera que esto despertaba celo, coraje, envidia a sus propios hermanos. Su padre se sentía atraído, pero no porque fuera el hijo de la mujer que él había amado y que ya no estaba con él. Había parte de eso, pero era algo más que eso. Era gracia, era favor de Dios, era presencia de Dios lo que había en la vida de este joven. Donde hay presencia de Dios, donde hay gracia de Dios, donde hay favor de Dios, también va a haber conflicto, va a haber guerra, va a haber ataque en todos los sentidos. Cuando alguien carga la gloria de Dios, cuando alguien carga el pacto de Dios, el arca de Dios en su vida, siempre va a haber la contraparte. Y José vivió esta experiencia amarga con sus hermanos y lo arrojaron a una cisterna, no lo quisieron matar, porque por ahí alguien dijo, no lo matemos, mejor vamos a arrojarlo a una cisterna, que daba lo mismo. Pero se sintieron redargüidos
Uno de ellos que había hecho que lo echaran a la cisterna dijo, se sintió redargüido y fue y lo sacó de la cisterna, pero no podía regresar con él a la casa, al campamento, y entonces decidieron venderlo. Y él fue a parar a Egipto, José. Fue vendido a la casa de un hombre llamado Potifar. Y dice que cuando él llegó a esa casa, fue puesto en diferentes trabajos, de tal manera que todo lo que hacía José, si sucedía algo, venía prosperidad. Y José, cuando llegó a la casa de Potifar, comenzó a ver un cambio en esa casa, que si había abundancia en esa casa, con la presencia de José, con el trabajo de José, Potifar, el patrón, se dio cuenta de que estaba prosperando más de lo usual, más de lo que él estaba acostumbrado a ver, y se percató que eso inusual de prosperidad no tenía que ver con el trabajo que él estaba haciendo, sino tenía que ver con un hombre, con un jovencito que él había comprado de esclavo y lo había metido a su casa. Y se dio cuenta que tanto de la boca como de la mente como de las manos de José emanaba ese poder de multiplicación, de prosperidad. Pero la razón, la causa que traía todo esto es porque la presencia de Dios estaba en la vida de ese muchacho, estaba en la vida de ese joven. Y aunque él todavía no entendía, porque él tenía presencia pero no tenía entendimiento, él tenía presencia pero no sabía lo que cargaba. Algunos de ustedes se han dado cuenta de que hacen cosas y prosperan, y a veces no saben realmente, nada más saben que hacen algo y prosperan, pero a veces llegan a pensar que quizás sea la habilidad, la capacidad, el adiestramiento que tuvieron. Pero la realidad es que si tú eres hijo de Dios, cuando tú empiezas a hacer cosas y prosperas en lo que haces, no es por tu habilidad o tu capacidad. Quiero hoy decirte que la razón por la cual tú comienzas a tener este avance, esa multiplicación y ese crecimiento, es porque hay algo más que habilidad y capacidad humana. Hay presencia de Dios en ti. Y se cumple José 1:7 al 9, a donde dice que en todo lo que pongas tus manos habrás de prosperar, tendrás éxito, pero no será por ti, sino porque hay algo que está en ti, porque el verbo está en ti, la palabra está en ti. Porque si mi palabra está en ti, porque si obedeces mi palabra, porque si caminas en mi palabra, hay muchas cosas que hacemos nosotros inconscientemente, pero que aprueban la palabra, que están dentro de la palabra. Hay cosas que tú desconoces que están en la palabra, pero inconscientemente, por reglas de valores o moralidad, tú las estás haciendo, y ahí está comenzando a fluir la prosperidad de tu vida. Y es porque hay palabra dentro de ti, que aunque no entiendes, esa gracia está en ti, ese favor está en ti, esa presencia está en ti, ese poder está en ti. Y esto pasó con José. Y José hizo que la casa de Potifar prosperara. Pero la cosa no paró ahí. Este joven estaba bello, era hermoso, lo dice Josefo, el historiador del primer siglo. Y la mujer de Potifar se enamora de él. Y esta mujer lo acosa sexualmente y busca la manera de acostarse con él. Pero José, dentro de sí, sabía que él no podía hacer esto. Y aunque era muy joven, él tomó la mejor decisión. Y dice la palabra que cuando la mujer lo acosó de una manera ya de querer jalarlo hacia su habitación, él se soltó de la mujer y salió huyendo. Claro que esta mujer se ofendió por haber sido despreciada, rechazada, pero ya estaba ahí lo que está escrito: el avisado ve el mal y huye, se esconde, se escapa.
mas el necio pasa y perece, dice la palabra. La necedad es lo contrario a la sabiduría. La necedad es lo contrario a la voluntad de Dios. Y José usó la sabiduría que había en él. Y él dijo, Dios me guarde de tocar a esa mujer. Sí, y él decidió salir. La mujer lo acusó de que la había abusado, de que la había violado. Y esto lo llevó a él a la cárcel. Otra vez, ahora va a sufrir a la cárcel. Ahora vive en la cárcel. Ahora está en la cárcel. Primero es desprendido, desarraigado de su casa, vendido como esclavo. Él no había tenido necesidad de esto. Su padre le había suplido todo. Y de repente la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojo por el celo y por la envidia de alguien. Tengamos cuidado de tener celo y envidia de alguien, porque podemos ser promotores de una desgracia, de un daño hacia ese alguien a causa de la envidia, a causa de no tener el entendimiento correcto. En nosotros no debe existir eso, puesto que es una obra de la carne, y el que está en el Señor y el que tiene presencia de Dios ya no opera en la carne, ya no opera según los deseos de la carne, como es la envidia, sino opera según el Espíritu, que es amor, aleluya, gozo, paz y bondad. ¿Están aquí? Así que por lo tanto José fue a parar a la cárcel, y así pasó su juventud hasta cerca de los 30 años. Él estuvo en la cárcel batallando por varios años. Pero ¿qué creen? Volvió a ocurrir lo mismo. Volvió a pasar lo mismo que pasó en la casa de Potifar. No es el lugar a donde tú te encuentres lo que va a marcar la diferencia, sino es lo que portas en tu vida, lo que va a venir a marcar la diferencia. Y José, estando en la cárcel, dice la palabra que halló gracia con el encargado de la cárcel, con el capitán que estaba encargado de la cárcel. De tal manera que José comenzó a colaborar con el capitán. Pero algo comenzó a pasar también en la cárcel. En la cárcel comenzó a haber cambios, empezó a haber transformaciones. Es más, dice la palabra, empezó a haber también prosperidad. A ver, ¿están oyendo? Dice que en la cárcel empezó a haber prosperidad. ¿Cómo estaría la situación en la cárcel? Que cuando José llegó empezó a haber prosperidad, o sea, cambios para bien dentro de la propia gente que había en la cárcel. Porque había presencia de Dios en ese varón. Él no lo sabía, pero había presencia de Dios en ese varón. Y para cumplir los 30 años, él sale de la cárcel. Pero sale para ser el segundo de Faraón. Y esto sucedió porque llegaron un copero y un panadero. El copero del rey y el panadero del rey. Tuvieron un sueño, cada uno de ellos. Y José reveló el sueño de ellos. ¿Cómo habría de ser? El panadero dice, tú habrás de morir. Y tú, copero, habrás de regresar a tu trabajo, a tu lugar, porque vas a ser restituido en tu puesto como copero. Y así como él soltó esta palabra y profetizó, así fue. Y el copero regresó, sí, a donde tenía que regresar. Y el panadero salió para ser muerto. Así como él lo profetizó, así se cumplió. Vemos a un joven con presencia y con un alto nivel profético. ¿Alguien está oyendo? Vemos a un joven con presencia y con un alto nivel profético. Hay una palabra que nos dice que esto va a ocurrir también en el último tiempo con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Cristo. Pero bien, no me voy a adelantar a ese punto. Escuchen. Podemos ver que el pueblo de Israel llega a ese lugar porque la hambruna había llegado a la tierra de Canaán. Y
José, estando en Egipto, teniendo la posición que tenía, siendo el buen administrador, que también por medio de un sueño que era profético y que Faraón lo tuvo, José fue presentado ante Faraón para que revelara ese sueño profético. Y así como él dijo, así fue. Vacas flacas, vacas gordas. 7 vacas flacas, cada una representa un año de hambruna, y 7 vacas gordas representaba la abundancia por 7 años. Y José aprovechó esto cuando le dieron el puesto y se convirtió en un gran administrador y trajo una prosperidad muy grande a Egipto por la presencia que había en él. Por supuesto que la presencia de Dios debe y es importante para todo individuo, para todo ser humano. Adán y Eva, en Génesis 3:8 nos dice que la presencia de Dios estaba en el huerto, que la presencia de Dios se paseaba en el huerto. Adán y Eva tenían la presencia de Dios, y de la presencia de Dios todo lo demás que era promesa estaba, lo tenían, porque la prioridad, lo primero desde el principio era presencia de Dios. Cuando ellos salen del huerto, las promesas ahí se quedan, porque dice que fueron arrojados del huerto. Génesis dice que fueron arrojados del huerto por haber desobedecido, por haber pecado. Y cuando fueron expulsados del huerto, sí, también fueron expulsados de la presencia, y la presencia también es la gloria de Dios. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos que todos los pecadores fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y vemos a un pueblo que se le hizo fácil no escuchar con atención lo que Dios estaba hablando. Y este pueblo, después de que fue rescatado, redimido, después de que fue sacado de Egipto, de la esclavitud, donde estuvo 400 años, dice que la carga y el peso de Faraón y de sus soldados era terrible. Era un holocausto terrible para el pueblo de Israel. Los azotaban, los golpeaban, les dejaban sin comer, les ponían jornadas pesadísimas de trabajo. Era una cosa horrible lo que ellos estaban viviendo. Pero Dios envió a alguien para traerles libertad, y levantó a Moisés, y con grandes señales, prodigios y milagros fueron sacados, sustraídos de ese lugar. Y el deseo de Dios era introducirlos a una tierra donde fluía leche y miel, a una tierra donde había abundancia de pan, a una tierra, sí, que había prometido él a Abraham, a su siervo Abraham. Pero Israel no entendió. Y dice la palabra que ellos salieron de Egipto, pero nada cambió. Lo único que cambió fue que salieron de la esclavitud físicamente, pero mentalmente estaban esclavizados. Aún todavía sus emociones estaban cautivas. Su corazón estaba preso aún todavía con algunas cosas en Egipto. Y Dios, cuando les quiso entregar la tierra prometida, ellos decidieron, sí, esa generación decidió no entrar. La siguiente generación, después de la experiencia de la primera generación que murió en el desierto, dijeron, ahora entremos. Y entraron a la tierra prometida. Pero Dios había dado la orden que cuando entraran a la tierra prometida, ellos deberían de destruir a todos los pueblos que estaban dentro de esa tierra. Pueblos idólatras, pueblos que tenían costumbres totalmente aberrantes de muerte, de tinieblas, de oscuridad. Gente que practicaba la brujería, el satanismo, el ocultismo en un nivel muy elevado. No era gente agradable, no era gente saludable, no era gente con la cual uno pudiera hacer amistad.
No era gente con la cual uno pudiera relacionarse por la maldad que había en su corazón, por la perversión que había en ellos, por la rebelión que existía dentro de sí. Esto no es sencillo de interpretar, porque parece ser que vemos a un Dios, no un Dios lleno de amor como nos lo presenta Juan 3:16, sino parece ser que tenemos un Dios lleno de odio, lleno de rencor, que no ama a otros pueblos y que solo ama a un solo pueblo. Y esto no es verdad. Lo que pasa es que no hemos podido ver la maldad de los hombres en toda la extensión de la palabra. No hemos podido ver a plenitud la maldad de los hombres, porque a veces no queremos darnos cuenta de cuán grande es la maldad del hombre sobre la faz de la tierra, de cuán grande es la maldad del sistema sobre la faz de la tierra. No queremos darnos cuenta que Satanás, el adversario de Dios, existe, es real, es espiritual y anda rondando por toda la tierra como león rugiente, buscando hacer pedazos a alguien, despedazar a alguien, degollar a alguien, sacrificar a alguien, derramar sangre de alguien. Este ser abominable lo único que busca es derramar sangre de los seres humanos porque los aborrece. Y entonces llegamos a este punto a donde ellos entran a la tierra prometida y en lugar de hacer lo que el Señor les había dicho, echen fuera, destruyan a todos esos pueblos, al Jebuseo, al Eteo, etcétera, a esas tribus que traen prácticas totalmente heréticas, de oscuridad, de muerte y de dolor. Sáquenlos, porque si no se van a contaminar, les va a hacer daño. Y ellos, en lugar de obedecer la voz de Jehová, lo que hicieron, dice la palabra del Señor, dice que no destruyeron a los pueblos que Jehová les había dicho que destruyeran. ¿Y acaso, dice Samuel, tendrá el Señor contentamiento con sacrificios, con holocaustos y con víctimas antes que el obedecer a su palabra? El Señor dice que mejor es obedecer a su palabra